En ese periodo, el gobierno manifestó gran interés por aumentar su poder en asuntos de salud. Hizo leyes sanitarias, bandos y entró en franca oposición con la Iglesia respecto a la regulación de hospitales y cementerios. Las órdenes hospitalarias se suprimieron en 1820 y desde entonces los hospitales dependieron del ayuntamiento. El Tribunal del Protomedicato reguló a la medicina y a los que la practicaban hasta noviembre de 1831, cuando fue sustituido por un organismo denominado Facultad Médica del Distrito Federal. Con relación a la enseñanza de la medicina, la universidad fue suprimida temporalmente en 1833 y el 23 de octubre del mismo año el vicepresidente Valentín Gómez Farías, hombre inteligente y de carácter fuerte, creó el establecimiento de ciencias médicas. Además de la inestabilidad política, el país también sufrió catástrofes naturales y epidemias. México padeció muchas epidemias de cólera. La de 1833 fue particularmente nefasta. En la primera mitad del siglo fueron muy severas las epidemias de tifo, influenza, fiebre amarilla y paludismo. En 1856, el presidente Benito Juárez desamortizó los bienes de la Iglesia, con lo cual los hospitales y orfanatos quedaron bajo el control del gobierno. La Iglesia siempre tuvo amplio poder en México y al principio de caridad, fuertemente arraigado en el catolicismo, hizo que durante toda la colonia la Iglesia fundara y atendiera hospitales, se hiciera cargo de pobres y huérfanos e incluso regulara los cementerios y otros asuntos que ahora dependen de la Secretaría de Salud. En 1861 decretó la creación del Consejo Nacional de Beneficencia Pública, que coordinaba la beneficencia y hospitales para convertirlos en un servicio público dependiente del Estado. Juárez, al regresar al poder, continuó la pugna con la Iglesia, lo que se reflejó en el mal servicio a la salud que tenía la población. Esto fue causa parcial de que la medicina privada aumentara de modo importante y creciera el número de fundaciones. La beneficencia siguió existiendo, pero, debido a la malversación de fondos, tuvo que ser legislada y en 1877 se creó el Consejo de Beneficencia. En 1879, el Consejo formuló las Igualas Médico-Farmacéuticas Nacionales, acción importante para la atención a la salud pública porque trató de unir la atención médica y la medicina preventiva. Ese año también estudió el tifo, hizo una estadística de mortalidad e inició un mejor control de hospitales, hospicios, alimentos, agua potable, bebidas en general y desechos humanos. Asimismo, se legisló la vigilancia de cementerios, escuelas y talleres. En 1891 se concluyó el Código Sanitario que dividía la administración sanitaria en local y federal. Establecía reglas y obligaciones. Su desideratum decía conservar la salud, prolongar la vida y mejorar la condición física de la especie humana. He aquí los objetos que debe tener por mira la higiene. En 1907, México se adhirió a la Convención Sanitaria de Dresde y aceptó el compromiso de apoyar a la Oficina Internacional de Higiene Pública, con sede en París. Los acuerdos panamericanos iniciales se tomaron en 1910. El tema de la higiene social y de los higienistas latinoamericanos fue frecuente. Al iniciar el siglo XX, el progreso científico alcanzado nada tenía que ver con las profundas diferencias sociales y la desigual distribución de la riqueza, circunstancias que provocaron el estallido de la Revolución Mexicana el 20 de noviembre de 1910. Entonces surgieron dos demandas: la atención a la salud de los obreros y la creación de leyes que reglamentaron las condiciones de trabajo y la seguridad de los trabajadores y sus familias. La guerra tuvo profundas consecuencias en materia de salud: epidemias, hambrunas, enfermedades causadas por la pobreza y las malas condiciones de higiene.
Se desplomó el ideal de medicina preventiva que se había logrado años antes por culpa de la desorganización y las dificultades económicas causadas por la guerra. En 1916, el Instituto Bacteriológico Nacional produjo la vacuna antivariolosa a gran escala. El Consejo Superior de Salubridad adquirió mayor importancia, pasando a depender directamente del presidente de la República. En 1917 se creó el Departamento de Salubridad Pública, que tuvo que ver con la legislación sanitaria del país, es decir, policía sanitaria en puertos, fronteras, vacunas, medidas contra el alcoholismo, epidemias, enfermedades contagiosas, preparación y administración de vacunas y sueros, control de alimentos, bebidas, drogas, etc. En 1921, las invasiones de Estados Unidos en el siglo pasado se dieron el lugar a una especie de imperialismo científico, que entonces se hizo claro con el apoyo técnico y material que dio la Fundación Rockefeller a las campañas contra la fiebre amarilla y la uncinariasis. Esta institución, a partir de 1921, participó activamente en la formación de sanitaristas y en acciones de medida preventiva y salud pública en México. 1922. Siguiendo la idea del Dr. Alfonso Pruneda, el 23 de marzo de ese mismo año se inauguró la Escuela de Salubridad, antecesora de la actual Escuela de Salud Pública, que surge en 1954. Actualmente, la Escuela de Salud Pública está en el Instituto de Salud Pública en la ciudad de Cuernavaca. En 1928 se crearon las unidades sanitarias corporativas, que en 1932 se convertirían en la Coordinación de Servicios Sanitarios. Esta coordinación organizó múltiples campañas como la antialcohólica y la antituberculosa. Al mismo tiempo empezaron a salir al extranjero los primeros mexicanos para hacer doctorados en salud pública. El 18 de agosto de 1931 se promulgó la Ley Federal del Trabajo, que fue un avance importante en la protección del trabajador. La ley es de carácter humanitario y, además de los problemas de salud relativos al trabajo, se refiere a aspectos como invalidez, vejez y defunción. En enero de ese mismo año se crea el Servicio de Sanidad de los Estados, ya que la atención a la salubridad en el interior de la República seguía siendo muy deficiente. Paradójicamente, a pesar de los intentos legislativos y conciencia del problema, continuaba la vieja pugna entre las instituciones de salubridad sobre si actuaban de forma estatal o federal. En 1935 se promulgó un nuevo código sanitario y surgió la campaña permanente contra la tuberculosis. En 1936, Gustavo Vaz estableció el servicio médico social como obligación en el último año de los estudios de medicina. La función principal de los jóvenes médicos es desde entonces la atención médica al campo. En ese año también se inauguró el Hospital Huipulco de Enfermedades Respiratorias. El 18 de marzo de 1939 se inauguró el Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales, ISET, primer centro formal de investigación en problemas de salud. El primer director fue Manuel Martínez Vaz. El objetivo principal del ISET fue estudiar, de acuerdo a la realidad mexicana, enfermedades que hasta entonces se habían investigado en países que no las tenían, como la uncinariasis, leishmaniasis, malaria, lepra, rickettsiasis, la salmonelosis, shigellosis, tosferina y diversas micosis. En 1943, por decreto presidencial, se fusionaron el Departamento de Salubridad Pública y la Secretaría de Asistencia Pública para crear la Secretaría de Salubridad y Asistencia, SSA. El 15 de octubre de 1943, el primer secretario fue el Dr. Gustavo Vaz y el primer subsecretario el Dr. Manuel Martínez Báez. El 19 de enero del mismo año se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social, conocido por sus siglas IMSS, institución que desde entonces proporciona servicio médico y social a los trabajadores y sus familias, y marcó el inicio de la medicina institucional. Con el IMSS se completó la tríada de salubridad, asistencia, seguro social. En 1960 surgió el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE. Después apareció el Instituto Nacional de Protección a la Infancia, INPI, e incluso se creó una acción sanitaria indigenista. El ISSSTE y el INPI, ahora DIF, realizan hasta la actualidad un labor encomiable en beneficio de los trabajadores dependientes del gobierno y de los niños.
En 1965 se creó la Comisión Mixta Coordinadora de Actividades en Salud Pública, Asistencia y Seguridad Social, y se intentó la cooperación mutua de las secretarías. Por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública organizó programas para hacer conciencia social y cuidar la salud. A partir de 1976 se crearon varios planes, entre ellos los más importantes fueron la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Plan de Gobierno, la Subsecretaría de Planeación para evaluar a la Secretaría de Salubridad y Asistencia y realizar acciones prioritarias, la creación del sector salud y social con sus respectivos subsectores, entre otros. El 21 de marzo de 1985, la Secretaría de Salubridad y Asistencia, SSA, se transformó en Secretaría de Salud. Su secretario fue el Dr. Guillermo Soberón. En 1990, en un informe publicado por la UNICEF, se encontró el hecho de que las políticas de ajuste económico eran políticas de ajuste sin rostro humano, por la recesión, por la deuda económica acumulada y por la inequidad de los fenómenos de ajuste. A pesar de lo anterior, se está ante una paradoja. Esto no trae necesariamente un retroceso general en la disminución de la mortalidad. Los trabajos de Hill y de Lansen en 1990 y 1992 informan un agravamiento en la desnutrición, pero sin dejar de disminuir la mortalidad infantil. En los países desarrollados, en el año 2015, no se presentó casi ningún cambio importante en el perfil epidemiológico, pero en los países en desarrollo, la mortalidad por infecciones prácticamente disminuyeron a la mitad, como proporción de la totalidad de las muertes, mientras que la mortalidad por cáncer se incrementó al doble. Y para las enfermedades cardiovasculares aumentaron entre un 30 y 40%. El cambio del predominio del perfil epidemiológico hacia las enfermedades crónicas, unido a la transición demográfica, trajo repercusiones muy fuertes en las demandas a los sistemas de salud, con relación a la cantidad y al nivel de complejidad y a su costo. En la actualidad, la salud pública mexicana también comparte con muchos otros países la dificultad para desarrollarse debido a la crisis económica mundial y enfrenta nuevos problemas como estrés, sida, contaminación y drogadicción. El gobierno actual ha demostrado que no abandonará el modelo neoliberal y la economía mixta. Por tanto, no cabe esperar cambios profundos en la salud pública mexicana al inicio del siglo XXI. Cause baby, now we got bad blood. You know it used to be mad love. So take a look what you've done. Cause baby, now we got bad blood. Hey! Now we got